Muy buenas noches, apreciados amigos. Para nosotros, como Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y Espiritualidad, es un gusto grande podernos encontrar nuevamente en una conferencia más de nuestro ciclo de conferencias de este año. Hemos ya recorrido una buena parte del año y hoy nos encontramos ya dando inicio a la penúltima conferencia. Tendremos una conferencia más en el mes de noviembre y bueno, hoy tenemos esta conferencia que hemos esperado durante el año sobre comida y cena en los evangelios y su interpretación en los textos bíblicos. Así que le damos la cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta noche y con quienes podemos compartir este espacio. Antes de dar inicio a la conferencia, vamos a recibir el saludo de parte del profesor John Freddy Mayor, el director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y el programa profesional en Ciencias Bíblicas. Profesor John Freddy, buenas noches, bienvenido. Hola Milton, muy buenas noches para ti, para la hermana Ana Francisca, que ya en un momento aparecerá en pantalla y nos va a presentar esta cuarta conferencia del ciclo de conferencias del Instituto Bíblico. Un saludo también para todos los que siguen esta transmisión a través de las redes sociales de nuestra Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad, a través de Facebook y de YouTube. Una bienvenida cordial y esperamos que se disfruten este espacio que se ha creado desde el año anterior y que en esta segunda versión, uniendo los temas de lingüística y estudios contextuales, pues nos ha venido ilustrando a lo largo de este año en diferentes temáticas. Cerraremos, si Dios quiere, el próximo mes con la última conferencia de este ciclo, en la que tendremos la visita también de un conferencista internacional. Pues sin más, desear que sea una muy buena jornada de conferencia. Sé de la gran preparación de la hermana Ana Francisca, doctora en teología, con maestrías, con especializaciones y con una gran experiencia en la enseñanza de la Biblia, no solo a nivel universitario, sino también al frente del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, que ella dirige junto con Fray William aquí en la ciudad de Bogotá. Realmente me alegra mucho encontrar a la hermana Ana Francisca compartiéndonos este tema en esta perspectiva de estudios contextuales sobre la comedia y la cena en los evangelios y cómo esto cuál es el lugar que ocupan en la interpretación de los textos. Sin duda alguna, para el Instituto Bíblico, contar con la presencia de varios profesores a lo largo del año en este espacio de conferencias realmente es motivo de gran alegría y al mismo tiempo pues es la posibilidad para seguir cercanos y compartiendo este conocimiento que cada profesor que va pasando por aquí pues ha ido acumulando y pone a través de esta plataforma al servicio de la comunidad. Invitarlos pues a que se disfruten este espacio de conferencia, recordarles que el próximo mes continuaremos con la última de este año y al mismo tiempo también invitarles a que conozcan, a que se enteren de nuestro programa de Ciencias Bíblicas, un programa profesional que se ofrece en la jornada diurna y que nos da la posibilidad a los interesados en el estudio bíblico de formarse profesionalmente, pues de contar con un espacio aquí en la ciudad de Bogotá. Para todos un abrazo y que sea una excelente conferencia para la hermana Ana Francisca, que la va a estar dirigiendo, a quien extiendo nuevamente mi saludo fraterno y mi agradecimiento, y también para ti, Milton, que vas a estar moderando este espacio. Muchas gracias al profesor John Freddy por sus palabras y bueno, reiteraremos siempre la invitación a todos los que nos acompañan en estos espacios virtuales para que también puedan hacerlo en nuestros espacios presenciales que permanentemente estamos ofreciendo como espacios también de formación continua.
la posibilidad de que ingresen al programa de ciencias bíblicas presencial que tenemos en Bogotá y la posibilidad también de tomar algunos de los cursos del programa como cursos libres, es decir, en modalidad no necesariamente de inscripción formal a la carrera, pero quienes quieran participar de algunos de los cursos podrán hacerlo según la oferta que cada semestre estamos brindando. Muy bien, tengo el placer en esta noche de presentarles a la hermana Ana Francisca Vergara, con quien hemos tenido oportunidad de compartir ya en algunos momentos y que para nosotros es un placer también poderla tener a ella en esta ocasión. Bueno, dentro de esta parte de conferencias que teníamos este año sobre cultura y costumbres en los evangelios, tuvimos la oportunidad en esta ocasión de tener a dos mujeres exponiendo el producto de sus investigaciones, de su trabajo. En primer lugar, tuvimos a la profesora Dina Elizabeth, que estuvo compartiendo con nosotros acerca de las monedas y la economía en los evangelios. Y hoy tenemos, con la profesora Elizabeth abríamos el ciclo y hoy cerramos esta parte del ciclo con la hermana Ana Francisca, así que tenemos el privilegio de tener una mujer iniciando el ciclo y una mujer cerrando este grupo de 4 conferencias. La hermana Ana Francisca Vergara es doctora en teología de la Pontificia Universidad Bolivariana y el Cevitepal aquí en Colombia. Además es magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es bachiller y licenciada en misionología por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Además es licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Tiene una especialización en formación vocacional del Instituto de Metodología Pedagógica de la Universidad Salesiana de Roma y por el Instituto para Formadores del Clero de la Conferencia Episcopal Francesa en París. Es diplomado en Ciencias Bíblicas por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén y es diplomado sobre los orígenes del cristianismo por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es docente de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás y del Seminario Mayor de Bogotá. Es docente ad honorem en la Universidad Católica de Manizales y colabora con la Conferencia de Religiosos de Colombia. Así que estamos ante una persona que ha dedicado un buen tiempo de su vida a la formación, a la preparación, y por eso para nosotros es un gusto, un placer y un honor tener a la hermana Ana Francisca en esta noche con nosotros, a quien le doy la cordial bienvenida y entregamos este espacio, hermana, atentos a su compartir en esta noche. Muchas gracias por aceptar la invitación. Profesor Milton, muy buenas noches y muchísimas gracias por este espacio. Pues también tengo que decir que tengo experiencia en cocina, así que yo puedo afirmar que cada 8 días, especialmente los martes, en mi comunidad, pues yo dedico el tiempo a cocinar. Por eso cuando la propuesta del profesor Milton era escoger uno de los temas que él proponía, yo le dije inmediatamente, me encantaría el de la cocina. Sí, porque creo que el de las monedas no mucho, porque no manejo mucho dinero. El de la arquitectura, pues alguito puede uno saber, pero no mucho. El de los vestuarios, pues siempre estaré vestida casi igual. Pero el de la cocina, pues sí como que me atañe bastante y me encanta. Además, porque en mi experiencia en Israel, yo viví allí durante 4 años en Jerusalén, 4 años bien larguitos, casi los 5 años. Pues mientras hacía mis estudios allá en el Instituto Bíblico Franciscano, también acompañaba o diríamos que dirigía un poco desde la oficina lo que era la cocina en la casa de Abraham. Y la cocina en la casa de Abraham pues estaba en manos de chefs palestinos y judíos, pero de manera particular pues yo tenía ahí como la gerencia un poco de lo que era la cocina en la casa de Abraham, la Mesón de Abraham en Jerusalén. Una casa que acoge a cristianos, que acoge a musulmanes, que acoge a judíos, que acoge a todos los que quieran llegar allí, porque es la casa de nuestro padre Abraham para las 3 grandes religiones. Y pues lo que se cocina allí es sin duda lo que se consume en el país, en Israel.
lo que comen tanto los musulmanes como también lo que pueden consumir los judíos y de pronto un poquito lo que pueden consumir también los cristianos, pues porque nosotros tenemos otras maneras muy propias de elaborar los alimentos, pero sin embargo hay materias y hay alimentos que son idénticos, es decir, donde se conserva una línea. Así que ese tiempo vivido allá también ayuda a entender un poco lo que es la comida y los alimentos, diríamos, y las comidas en la Sagrada Escritura. Voy a comenzar a presentar, allá lo tenemos acá, muy bien, este pequeño material, estas imágenes, diríamos, que van a acompañarnos a lo largo de la reflexión. Voy a colocarlas en modo de pantalla completa para que se vean mejor. Y me avisan si hay algún problema. Yo creo que se están viendo bien. Bien, tendríamos que decir que vamos a hablar del arte de cocinar. El tema es comida y cena en el Nuevo Testamento. Pues en el banner decía que en los evangelios yo he colocado en el Nuevo Testamento y tengo que decir que no nos vamos a referir solamente al Nuevo Testamento, sino que tenemos que hacer un camino por el Antiguo Testamento. Sin duda, lo que consumen las personas en la época de Jesús, en la época de los evangelios también, pues es lo que consumía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De pronto hay unas que otras variaciones, pero estamos frente a los mismos platos, frente a los mismos elementos que se empleaban en la cocina. Y hablaba del arte de cocinar porque es cierto que es un arte. Cocinar es un arte. Todos los seres vivos nos alimentamos, sin duda. Comemos, las plantas se alimentan, los animales se alimentan, nosotros nos alimentamos. Remediamos la necesidad fisiológica del hambre, pero solo los humanos, tenemos que aclararlo para iniciar este encuentro, los humanos, solo nosotros poseemos el arte de cocinar, ¿verdad? Tenemos la capacidad de escoger productos vegetales, animales o minerales para inventar alimentos, platos, manjares. Desde los orígenes de la humanidad, los hombres han desarrollado el gusto por la cocina. El fuego ayudó a mejorar la cocción, el uso de la sal y posteriormente de las especies tan ricas, ¿no? Todo lo que son las especias en el Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo también, pero en esta región oriental que enriquecen la comida y realzan el sabor y el olor. Así que acercarnos a la cocina en la Biblia, o mejor, a la cocina de los tiempos bíblicos, es adentrarnos en un mundo oriental rico en sabores y aromas exóticos. Imaginémonos pucheros de carne con cebollas, de los que nos habla el Antiguo Testamento, lentejas con cordero, que también tenemos referencias. Y podríamos imaginarnos a Jesús comiendo su pan, como lo hacen todos los hombres y mujeres de su época, con la mano, y untándolo en las salsas propias de su cultura, los purés de berenjenas, los purés de granos de sésame o los purés de garbanzo, lo que llamamos nosotros y se llama en hebreo el hummus, ¿verdad? Así que el arte de cocinar nos lleva a desarrollar la creatividad y cada vez aparecen nuevos platos porque queremos incursionar también a nivel de la cocina. Así que desarrollamos la creatividad y fabricamos utensilios, ollas, herramientas que nos pueden ayudar a mejorar este arte. La comida ha sido uno de los símbolos espirituales más fuertes y más constantes para los pueblos orientales. Así los alimentos en la Biblia van más allá de lo puramente culinario. De esta manera podríamos decir que liturgia y comida van de la mano. Cada fiesta judía tiene su orden y los platos van de acuerdo con la fiesta. A lo largo de estas imágenes que vamos a ir viendo, pues tendremos la ocasión también de hablar un poco de esas comidas, de lo que se come para las fiestas especiales en el pueblo de Israel. Observemos estas imágenes que son tomadas de las catacumbas de Roma, ¿verdad? Al verlas, uno piensa en cómo los primeros cristianos, los cristianos del siglo III y siglo IV, pues hacían mención de el ejercicio de comer juntos.
gusten y vean qué bueno es el Señor. La primera imagen pues nos presenta como gente recostada en los triclinios, ¿verdad? Comiendo. Pues quizás también los cristianos participaban de estas maneras de comer, pero lo que me interesa al tener estas imágenes frente a nosotros es decir que la comida es un acto comunitario. Es raro que la Biblia nos hable de alguien que come solo. Es raro, aunque hay textos que nos hablan así, pero en general, cuando hay referencias a los alimentos y a las comidas, se nos habla de un gesto, de un momento que es comunitario. Comencemos con esta imagen y recordando, ya les decía yo que tenemos que unir Antiguo y Nuevo Testamento y así lo vamos a hacer, porque pues los mismos alimentos de los que nos habla los textos del Antiguo Testamento, sin duda, son los alimentos que estaban en la mesa en la época de Jesús. El Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Sí, esos son los primeros textos en los que en la Biblia aparecen aquellos frutos que tomamos de la naturaleza, el pan coger, ¿verdad? Los frutos que tomamos de los árboles y que son buenos de ver, hermosos de ver y muy buenos de comer. Porque la escritura se habla como con una dieta y la dieta con la que comienza la escritura es una dieta de tipo vegetariano. Nosotros lo vemos eso en el libro del Génesis. Vemos que allí a los animales y a los seres humanos se nos es dada la hierba como alimento. Prácticamente que podríamos decir que comenzamos siendo vegetarianos y que luego a partir de los textos que nos van a hablar del pecado y el momento del diluvio, encontramos que el hombre tiene la posibilidad de consumir carne, no de consumir la sangre, pero sí de consumir la carne. Y entramos entonces en otro régimen alimenticio que sería el régimen de poder consumir de animales que se cazan, de animales que sirven a la alimentación, siempre teniendo en cuenta que para el pueblo de Israel va a ser muy importante discernir qué se come sobre todo a nivel de animales, porque es allí donde encontramos los textos que nos van a hablar de comida, de animales impuros y de animales puros. La alimentación kasher o kosher, como decimos también, ¿cierto? Propia del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel también se va distinguiendo de otras culturas, porque eso tendría que ver quizás con animales que son adorados en otras culturas o animales que están en referencia con los dioses de otros pueblos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el puerco, el cerdo, posiblemente es detestado por el pueblo judío y dejado a un lado porque el cerdo hace parte de los rituales al dios Tamuz en Babilonia. Entonces quizás desde allí venga esa aprensión con el cerdo y el no consumirlo para también evitar el acercarse a prácticas idolátricas. También nosotros sabemos, y esto es interesante cuando se mira bien, que por ejemplo el perro no es un animal del que gusten los judíos, ¿verdad? El pueblo judío, ni tampoco el pueblo musulmán. Los musulmanes tampoco, yo allá en Israel, es raro ver un perro, muy raro encontrarse un perro en las calles. Los vemos entre las familias cristianas que sí tienen perros, pero ni judíos ni musulmanes practicantes van a tener perros. ¿Y por qué vendría la pregunta? No sé bien por qué el Islam no lo acepte, pero en el judaísmo quizás sí, porque el perro era familiar o cercano a la diosa Gula, la diosa de la salud en el oriente, una diosa oriental a la que se le atribuía el proporcionar la salud. Y entonces esta diosa tenía a su lado unos perros que siempre estaban con ella y posiblemente el perro también por ello sea hecho o dejado a un lado, ¿cierto? Se ha visto como un animal impuro, como un animal casi maldito. Bien, así que pasemos de esta primera diapositiva o segunda ya, que nos habla de la hermosura de los frutos de la naturaleza y de la ricura de esos frutos. Son extraordinarios y es verdad
Casi siempre decimos que en Israel se dice que todo es bueno y muy bueno. Y sí, los frutos son buenos y muy buenos, y grandes, grandes, y de muy buen sabor. Son hermosos de ver y buenos de comer. Todo se vive en esta cultura oriental, en este pueblo de Israel, en el pueblo de Jesús y mucho más en la época de Jesús. Puede que hoy ya no tanto, pero todo se vive al ritmo de las estaciones. Se consume lo que las estaciones nos van dando, lo que las estaciones nos van proporcionando. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, dice el Génesis. Pero mientras dure la tierra, siempre la tierra nos dará lo que necesitamos, sea en primavera, sea en verano, sea en otoño, sea en invierno. Y pues el pueblo de la Biblia sabe vivir al ritmo de las estaciones, como lo dice este título. Nosotros hoy no vemos de pronto esto, porque, pues primero que todo, si hablamos aquí en Colombia, nosotros no tenemos las estaciones marcadas como la tenemos en otras partes de nuestro globo terrestre, ¿verdad? Pero cuando hemos vivido en países con estaciones, sabemos que se comen los frutos de estación, sabemos que se consume lo que la estación nos está dando y se aprovecha. Por ejemplo, en verano se bebe abundante jugo de granada en Israel porque hay muchas granadas, ¿verdad? En el otoño se consumen muchos olivos y se empiezan a guardar y a conservar para el resto del año. En verano también tenemos las uvas. Es decir, el ciclo de las estaciones nos va brindando y nos va ayudando a acomodar nuestros menús. El menú se acomoda al ritmo de las estaciones. Hoy, vuelvo a decirlo, quizás no lo percibamos tanto porque nosotros podemos consumir alimentos que no son de la estación, gracias a que provienen de otro hemisferio. Pueden llegar las manzanas o los frutos del sur al norte y del norte al sur cuando hay un cambio de estación y no nos dejan como vivir, como dice el pueblo de Israel, según el ciclo de las estaciones. Pero sin duda que la Biblia vive al ritmo de estos tiempos, ¿no? Del año y de sus estaciones, que son cada una de 3 meses. Y se cultiva para que en un tiempo en el que es, digamos, lo más serio, se sepa qué se siembra y se sepa qué se cultiva. Es decir, se conocen las estaciones, se conoce la tierra y por consiguiente no se va a sembrar lo que no se va a producir. Se siembra lo que se puede cosechar, ¿verdad? Se aprovecha el tiempo y se aprovecha, diríamos, la parte meteorológica también, se aprovecha la tierra muy bien. Así que frente a estas estaciones, pues aparece el ciclo litúrgico del pueblo de Israel. Porque el ciclo litúrgico está marcado también por las estaciones. Nosotros sabemos que Israel es un pueblo agrícola, y pues que, así como lo vemos en esta imagen, que muy seguramente, yo estoy segura, todos la conocen, la han visto más de una vez, o imágenes por este estilo, y vamos viendo cómo se va desarrollando el año. Y a lo largo del año, para cada fiesta, pues hay alimentos propios, ¿cierto? Hay alimentos muy propios. Si tenemos en Nisan la fiesta de la Pascua, pues la fiesta de la Pascua tiene sus alimentos propios, tiene su propio menú. Cada una de las fiestas judías, y esto es importante recordarlo, tiene su propio menú. No se come lo mismo para la fiesta de la Pascua que para la fiesta de Pentecostés, o para la fiesta de las cabañas, o la fiesta de Purim. Es decir, cada una de las fiestas del calendario litúrgico también tiene su menú, tiene sus propias lecturas, tiene su propio ritual, pero tiene su propio menú. Así es que aquí sí podríamos imaginarnos a Jesús participando activamente de estas comidas que podríamos llamarlas un poco comidas litúrgicas, no vividas en el templo, no vividas en la sinagoga, sino que son comidas que se establecen
para que se puedan desarrollar en el seno de la familia. Y eso es algo muy hermoso en la vida judía. Las fiestas se celebran a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de la sinagoga, pero también las fiestas se celebran adintra, en la propia familia, y allí se celebra con un ritual especial en el que la comida ocupa una parte muy especial. Yo tengo aquí un librito que creo que allá lo pueden ver. Este librito se llama Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Es un librito que escribimos con Fray William, que es escrito en el Centro Bíblico, ¿verdad? Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Es un libro muy pequeño, pero que trata de desarrollar el conjunto de fiestas del calendario judío. Y al final, casi que de cada fiesta, vamos proponiendo como el menú propio de la fiesta. Pues para la fiesta de Pascua nosotros lo conocemos muy bien y todos sabemos los alimentos que se consumen, ¿verdad? Que tenemos las hierbas amargas, las verduras, la mezcla, el jaroset, que es una mezcla de manzana y nueces, ¿verdad? Que tenemos también un huevo duro. Bueno, pero yo quiero referirme sobre todo, tenemos el vino y el pan, sin duda, que no pueden faltar. Me quiero referir a la fiesta de las semanas, a la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, como lo llamaríamos nosotros, 50 días después de Pascua. Y como en todas las fiestas judías, los alimentos que se consumen están llenos de significado e invitan a la reflexión y a hacer memoria de los acontecimientos del pasado. Así que las comidas o platos especiales característicos de diversas festividades son a menudo el resultado de algún simbolismo religioso. Por lo tanto, se convirtió en costumbre en Shavuot comer por lo menos una comida láctea durante la festividad. Algunos consideran que esto simboliza una tierra en la que emana la leche y la miel. Otros suponen que en esta festividad que se señala la entrega de la Torá, la interdependencia y la unidad de la ley oral y la ley escrita, se deben consumir alimentos lácteos, porque la Torá es como leche para nosotros y una leche dulce, por eso se consume leche y miel. Y todo tiene leche. Yo me acuerdo muy bien algunas de estas fiestas de Shavuot vividas con familias judías allá en Israel, especialmente con un rabino que prácticamente yo con él hice todo un año litúrgico en su familia. Y para esa comida, pues había papas, pero las papas estaban bañadas en leche, ¿verdad? Es decir, teniendo en cuenta esta prescripción que viene desde muy antiguo. La leche hace parte de la fiesta de Shavuot. Pero no solamente la leche, también la miel, el dulce, como la palabra, porque la palabra es dulce y porque de ella nos nutrimos como se nutre un niño y se nutre una persona bebiendo también la leche. También se consume para esta fiesta empanadas elaboradas en forma triangular. Son las famosas kreplach, rellenas de queso o también pueden estar rellenas de carne. Y sus tres lados simbolizan tres patriarcas, tres partes de la Biblia hebrea, ¿cierto? Y tres tipos de judíos. Es decir, todo tiene un simbolismo. Como digamos, a manera de ejemplo, es que estoy leyendo esto. Por ejemplo, para la fiesta de Rosh Hashanah, que es el comienzo de año, ¿verdad? Y que está situado allí en el mes de Tishri, en hebreo, entre octubre y septiembre, pues, por ejemplo, para esta fiesta se consume también miel, se comen muchas granadas, estamos en el otoño, se consumen muchas granadas, que es lo más popular en este momento, y se hacen tortas de miel. Entonces, todos los años se pueden consumir los mismos alimentos, pero ese consumo viene a ser memoria para el judío. Creo que son costumbres que vienen desde muy antiguo. Posiblemente en la época bíblica estas costumbres ya estuvieran implantadas, muchas de ellas. El Señor habló a Moisés, di a los hijos de Israel, estas son las festividades del Señor en las que convocarán asamblea litúrgica. Entonces, vuelvo a repetirlo, la comida y la liturgia van de la mano para el judío. Claro, esas son comidas y vamos ahorita a empezar a ver una lista de alimentos
y hablar de cada uno de ellos, son comidas que hacen parte de los momentos importantes, de las fiestas, de los momentos culmen, diríamos, ¿verdad? Porque de ordinario el judío, pues en su día a día, no va a consumirlo todo lo que vamos a nombrar a continuación. No, hay comida muy sencilla. La comida de aquel que se va al campo a trabajar es muy sencilla, es lo que encontramos en el libro de Ruth. Son granos tostados y vino o un poco de jugo de fruta, jugo de dátil o jugo de uva fermentado, que hacía las veces como de bebida, que desalteraba y que ayudaba a continuar en el trabajo, pero se alimentaban de manera especial de cereales tostados, ¿no? Trigo, cebada, habas tostadas, igual que nosotros también consumimos habas tostadas. Bien, aquí hay un tema muy interesante y es el tema de las 7 especies de la Tierra Santa, que son descritas en el libro del Deuteronomio. Deuteronomio 8, 7, 9. Son 7. Y 7 simbólicamente hablando, ¿verdad? Como todo lo que es, digamos, las cuentas y los números en la Sagrada Escritura. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y aguas profundas que emanan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás medido el pan, en que no carecerás de nada. Y como ustedes pueden ver en el texto bíblico y en la imagen, estas 7 especies son las siguientes: trigo, cebada, viñas, higueras, granados, olivos, o si quieren aceitunas, ¿verdad? Miel. En este aspecto de la miel tenemos los dátiles. Aquí tenemos a los 7. Y ya voy a explicar por qué los dátiles son la miel. No nos imaginemos a la miel de abejas, o puede que sí encontremos miel de abejas. Pensemos en los dátiles en este momento. Pues son 7 frutos de la Tierra Santa, 7 frutos amados por los judíos y que pues no solamente son recordados porque dicen el Deuteronomio, sino que también hay una fiesta, en la fiesta de los árboles. En esa fiesta se ofrecen platos donde estén estos 7 productos a la vista y donde sean también pues fáciles de consumir. Entonces hablemos un momentico de los 7, luego vamos a ir otra vez mirando casi que uno por uno, pero hablemos de estas 7 especies de la Tierra Santa. Se dice que bastaría con trigo y cebada para vivir y no se necesitaría nada más. Trigo y cebada y agua, lógico, pero con trigo y cebada nos mantendríamos, porque estos son los 2 cereales dentro del grupo de los 7, ¿verdad? Son los 2 cereales. Ellos es lo necesario, es lo necesario. Lo demás, lo que viene después, es decir, los higos, las viñas, las granadas, las aceitunas y los dátiles hacen parte de aquello que puede producirnos alegría, aquello que nos da placer, aquello que nos hace también entrar en relación con otros y compartir, por ejemplo, el vino, ¿cierto? Las aceitunas también o los dátiles, compartir con otros. Entonces, los judíos dicen, acostumbran a decir que en estos 7 productos se encuentra la necesidad y el placer. La necesidad para vivir y el placer también para saber aprovechar de lo que nos brinda la tierra y de lo que nos da esa tierra que es bendición. La tierra santa, la tierra que emana leche y miel. Eso aparece muy seguido en el Antiguo Testamento. Es la tierra que emana leche y miel. Y a la pregunta, ¿cuál es la leche y cuál es la miel? La respuesta de un judío casi siempre será, la miel son los dátiles y la leche son los higos. No es la leche de cabra ni es la leche de vaca, la leche son los higos. ¿Por qué? Porque los higos son lechosos. Nosotros conocemos las brevas, ¿verdad? O los higos.
cuando los quitamos de la planta, pues encontramos que sueltan una cierta leche, ¿cierto? Entonces son lechosos y pues son los productos que están al alcance de todos. Todos pueden consumir higos y todos pueden consumir dátiles. Todos hacen parte casi que de la dieta cotidiana. Los higos porque siempre están ahí. Siempre, siempre hay higos. Es un fruto estable, diríamos, de todas las estaciones, que se encuentra siempre. Y los dátiles, pues también, aunque sean allá épocas de cosecha, se conservan muy bien a lo largo del año. Entonces, esta tierra que emana leche y miel es una tierra de provisión, es una tierra que ofrece lo que se necesita para que podamos vivir y también sentir el placer de estar en la tierra de Israel, en la tierra santa. Pero la comida, antes de entrar en los alimentos, la comida es un acto comunitario de respeto y buenos modales. Muy a menudo el Nuevo Testamento nos habla de Jesús comiendo, invitado a casa de los fariseos, ¿verdad? Compartiendo las comidas, estando con otros. Entonces la comida se convierte en un acto comunitario. Incluso en los trabajos del campo había momentos en que se paraba, y todavía hay momentos en que se para, para que todos coman juntos, para que todos puedan estar reunidos compartiendo lo que llevan, o a lo mejor el dueño del campo ofrece también granos a todos. Eso en el libro de Ruth aparece muy bien, ¿verdad? Entonces la comida es un acto comunitario de respeto y buenos modales. Así que si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del Eclesiástico, nosotros vamos a encontrar que nos enseñan cómo comer, porque allí se conoce quién es el sabio, quién es la sabia, ¿verdad? Quién es la persona que sabe comportarse correctamente y que tiene buenos modales en la mesa. Yo los invitaría para que miraran el texto del Eclesiástico 31, en el capítulo 12, 31, versículo 12 al 32, 13, y allí vamos a encontrar cómo comportarse, cómo servirse. Claro, esto parece ser una fiesta especial, ¿cierto? Esto parece ser como un convite, esto parece ser un momento importante de una reunión. Quizás no es todos los días así, pero va mostrando que hay modales. Israel es muy atento a los modales en la mesa. Nadie se sirve antes del otro, nadie estira su mano para coger un pedazo antes de que el otro también ponga allí el ojo, ¿verdad? Todo eso nos lo va diciendo el texto bíblico. Nos invita también a comernos todo lo que nos den, ¿cierto? Sírvete lo que te pongan delante, dice el versículo 16. No seas glotón y no quedarás mal. Termina el primero, como pide la educación, y no seas insaciable para que no te desprecie. Y aquí tengo que decir algo que de pronto lo podríamos retomar en el momento en que hablemos del pan. Y ustedes ven el pan aquí, que son como unas tortillas enormes, grandes, para ser repartidas, para ser compartidas. Entonces, se comía generalmente en una mesa baja, ¿cierto? Parece que no existían las mesas altas como las nuestras, sino que eran mesas, pues antes, digamos, en una época más antigua, podía ser un cuero que estuviera en el piso y allí se comía, pero en la época de Jesús, al parecer, las comidas también ya se realizaban sobre mesas, pero mesas muy bajitas, mesas bajitas, que permitieran, pues, sentarse en el piso o encima de cojines alrededor de la mesa, ¿verdad? La vajilla estaba compuesta, pues, por los platos y tazas, diríamos, en piedra, en arcilla. Los más ricos los tendrían ya en otros materiales, pero generalmente era piedra y arcilla. No existían, diríamos, cubiertos muy sofisticados, pero parece que habían cuchillos y también parece que había cucharas. Se han encontrado cucharas, quizás eran los de una cierta élite los que comían empleando cucharas, puede que sí, pero por lo general se comía con la mano. Cerca al lugar donde estaba ubicado el templo de Jerusalén, en ese barrio de los saduceos de la época herodiana, allí se encontraron restos de cucharas.
Y por eso se sabe que existían cucharas para servirse o para servir, a lo mejor eran para servir, porque eran unas cucharas que tenían un mango bastante largo, bastante largo. Entonces la gente comía con la mano derecha, y siempre había agua para lavarse la mano, ¿cierto? Que se pasaba para lavarse la mano, pero se trataba de no tocar la comida con los dedos. Por eso se comía con pan o también con alguna hierba que permitiera coger, como una especie de lechuga, ¿cierto? Que pudiera coger la comida y servirse. Yo también tuve la dicha de vivir en África más de 10 años en África, y en la parte norte de Camerún siempre comíamos con la mano. Uno tiene que aprender a comer con la mano. Hay reglas para comer con la mano y el pueblo de Israel tenía sus reglas para comer con la mano. Es decir, cada quien mete la mano, pero no mete los dedos, sino que sabe con qué lo toma y se lo lleva a la boca. Luego se mojan la mano, se la limpian, la bañan y con una servilleta se la seca. Es interesante porque la comida es un ritual y pide mucho, mucho respeto. Y yo los invitaría para que en algún momento, los que estén interesados, se lean estos capítulos de El Eclesiástico. Ellos iluminan también la urbanidad de Carreño. Recordemos la urbanidad de Carreño, que nos ha hecho tanto bien y que nos enseñan buenos modales, pues en la urbanidad de Carreño vamos a encontrar varios de estos textos bíblicos también, como iluminando esta parte de los buenos modales en la mesa. Bien, comencemos con los alimentos. Aquí yo me puse en esa foto, perdonen que lo haya hecho así, pero me parecía que es importante para hablar del pan. Danos hoy nuestro pan de cada día, dice los evangelios. En este caso tomamos la cita en Lucas 11:3. El pan es el pan diario, es el pan de cada día. Es el pan de trigo o también puede que sea el pan de otro cereal, pero en general el pan de trigo. Un pan que se fabrica para el día o que se fabrica, digamos, no tanto para conservarlo por unos tiempos largos, no, se va fabricando a medida que se va necesitando. Y se hace al horno y son panes más como el estilo de lo que tenemos allá en la mano con el panadero de Jordania, es un panadero de Jordania, ¿verdad? Y él tiene allí la gran pita. No había panes individuales, no nos imaginemos a cada quien comiendo su propio pan. Eso no es normal. El pan es algo grande, es una tortilla, la llamaríamos nosotros, ¿cierto? Una pita, es el pan pita, el pan grande, una arepa grande que permite ser partida. Porque nadie, absolutamente nadie en el pueblo de Israel cogería un pan para darle un mordisco, ¿cierto? A todo el pan, sino que el pan debe ser partido. Y ahí encontramos todo el simbolismo de tomar el pan y partirlo. Y eso es de buena educación. El pan debe ser partido. Y por lo general, quien parte el pan en las comidas es el padre de familia, ¿cierto? Es el patriarca, es aquel que está a la cabeza de la mesa y que con él y con su bendición se abre la comida. El pan es partido por él y repartido a sus hijos. En una de estas comidas con familias judías, familias de rabinos, a mí me impresionaba la manera como los niños esperaban que su padre, el rabino o el jefe de familia, partiera el pan y les entregara la sal también. La sal, ¿cierto? Porque el pan se acostumbraba también a comer con un poquito de sal. Así que aquí tendríamos ese pan tan importante y era un pan, digamos, que era como blanco, así como ustedes lo ven, blanco, que se asemejaba a algunas piedras, podríamos imaginárnoslo con algunas piedras blancas. De ahí la relación en el texto, ¿cierto? Que se diga que un padre no va a dar a su hijo una piedra, sino el pan, porque parece que ahí hay un nexo entre la forma de la piedra, planita, una piedra plana y blanquecina, muy parecida a la tortilla con la que se comía en la casa, ¿cierto? Del pan de cada día. O también podría ser
a hacer referencia, podríamos pensar un momento ahorita, en el texto de las tentaciones, cuando el diablo le dice a Jesús que convierta las piedras en pan, porque hay una relación entre pan y piedra por la forma. Pero pues todos sabemos que la piedra nos haría mucho daño y sería muy difícil partirla y repartirla. El pan es saludable, nos hace mucho bien y el pan permite la comunitariedad. Es decir, el pan se parte y se reparte, se comparte. Esto en cuanto al pan. Pero también hay otros cereales, como decía. También tenemos el pan de cebada, ¿cierto? El pan de cebada, que parece era menos apetecido, pero que hace parte también en la escritura y que está, por ejemplo, en la multiplicación de los panes en el texto de Juan. En los sinópticos se nos dice simplemente que eran panes, pero no se nos especifica de qué estaban hechos los panes, de qué cereal. En el texto de la multiplicación de los panes sí se hace referencia al pan de cebada, muy parecido quizás al pan de cebada que también es multiplicado en el texto del libro de los Reyes cuando Eliseo multiplica también los panes. Bueno, vamos avanzando y llegamos a las uvas y al vino, que también pues están muy presentes en la Sagrada Escritura. Uvas y vino. Uvas grandes, son enormes en la Tierra Santa, uvas de distintos colores que también ofrecen vinos de distintos colores, ¿verdad? Uvas que alegran la vida, uvas que alegran la alimentación, pero sobre todo que vinieron a servir para fermentar y crear una bebida, es lo que llamamos nosotros el vino de uva, porque también parece que se hacía vino de dátil. Pues el vino hace parte de las comidas litúrgicas, ¿cierto? El vino de buena calidad, el vino dulce. De las comidas litúrgicas, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la fiesta de Pascua se consumen 4 copas de vino, ¿verdad? Que en las otras fiestas también siempre se sirve una copa de vino, que cada Shabbat también el vino está presente en la mesa. Esta es mi sangre, dice Jesús, y toma el vino como la metáfora, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces, no se pueden concebir comidas litúrgicas sin el vino, pero también las comidas en la casa, las comidas cotidianas, podríamos decir, pueden estar también acompañadas de vino. El vino no solamente es bebida que desaltera o que alegra la vida, el vino también se va convirtiendo en una especie de medicamento, podríamos decir. Sabemos por la parábola del buen samaritano, y no solo por esta parábola, sino porque era tradición también limpiar las heridas con vino y con aceite, ¿no? Con vino, porque a lo mejor servía un poco como de antiséptico, me imagino, podría ser, y se empleaba el vino. También tenemos un texto bíblico en el que Pablo, ¿cierto?, le dice a Timoteo que beba vino para sanarse, también para su cura del estómago. Entonces el vino es muy apetecido en la tierra de Israel y en toda la región del Medio Oriente y del Oriente y en todos los países, podríamos decir que el pan y el vino son los alimentos que siempre estarán a la mesa, en la mesa. Vamos con el aceite y las aceitunas. Pues las aceitunas típicas de la tierra de Israel están también en la mesa. Y el aceite, pues muy empleado, el aceite de oliva, ¿cierto? El aceite que se hace de estas aceitunas. Los alimentos con cosechas de sus campos, los alimentó, perdón, ahí falta una tilde, con cosechas de sus campos, los crió con miel silvestre, con aceite de rocas de pedernal, como se llamaban a las aceitunas. Y pues encontramos en muchos de los lugares arqueológicos se han encontrado nueces de aceitunas que muestran que eran consumidas. Yo me acuerdo muy bien de algunos diálogos con varios judíos en los que ellos decían que se deberían consumir siempre una buena porción de aceitunas diariamente.
Esto hace parte de la dieta mediterránea y hace parte de la dieta del pueblo de Israel, ¿cierto? Las aceitunas, pero también el aceite que se elabora de las aceitunas, que no solamente hacía parte a nivel de alimentación, era también empleado, pues en muchos, diríamos, en muchos momentos también para la salud, para ungir, para ungir. El aceite de unción se componía de aceite de oliva, igual que se empleaba para alumbrar las lámparas del templo, ¿verdad? Pero el aceite de unción se componía de aceite de oliva más algunas especies que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Que se le, digamos que se le mezclaban para aromatizar el aceite y para, pues sobre todo para darle un olor exquisito, ¿cierto? Un aroma exquisito. Debí haber dicho también con respecto al vino que el vino también muchas veces era vino aromatizado y se consumía para las grandes fiestas. Los higos. Los higos, o nosotros los llamamos brevas, puede ser en Israel uno no dice brevas, siempre los llama higos, grandes, enormes, alimento de todo el mundo, alimento del pueblo, pero también pueden llegar a la mesa de las grandes élites en los grandes momentos, en los momentos especiales, son de todos los días, se consumen todos los días. Se hace pan de higo y se consume. Nosotros encontramos que, por ejemplo, el pueblo de Bethfagé, ¿cierto? Bethfagé es el lugar o la casa de los higos. Así es lo que podríamos traducir, la casa de los higos, porque en esta zona, digamos, del Monte de los Olivos, hay una gran producción de higos y hay muchos árboles, digamos, de higos. Hay mucha producción, se consumen y los bajan a vender cotidianamente a Jerusalén. Pero tenemos también al lado de los higos el sicómoro, del que se nos habla en el Nuevo Testamento y podemos hacer memoria cuando nos encontramos con Zaqueo. Nosotros sabemos que el sicómoro es una especie de higuera, hace parte de esta familia, pero que su fruto no era consumido. No era consumido y se veía quizás como un árbol al que había que dejar un poco ahí a un lado, como algo fetiche, que no podía ser tocado y que sus frutos no eran consumidos. Porque quien consumía los frutos del sicómoro se veía que había perdido su dignidad, que era tan pobre que tenía que recoger ese fruto para consumirlo. La gente en el día no iba a consumirlo, pero al parecer en horas de la noche la gente iba para recoger los frutos que caían del árbol y los consumían. Así que, por ejemplo, en el texto de Zaqueo, podríamos casi decir que Zaqueo, para encontrarse con Jesús, está dispuesto a perder incluso su dignidad delante de los demás, con tal de encontrarse con el Señor y de escalar este árbol que también recibe el nombre científico de Ficus fatua, es decir, la higuera vanidosa. Y podríamos por ahí ir diciendo que Zaqueo va a escalar su propia vanidad para encontrarse con el Señor. Hay muchos sicómoros, son grandes, son hermosos también de ver, pero no sé por qué, no sabemos exactamente por qué su fruto no es apetecido en general por la gente. Ya vuelvo a decirlo, quienes lo consumían buscándolo en horas de la noche para llevárselo a sus casas y poderse alimentar de él, quizás porque estaban pasando por grandes penurias. Bien, avancemos y llegamos a las granadas. Las granadas que siempre están representando la fertilidad, la vida, que es el fruto propio para el inicio del año, porque va a hablar de fertilidad precisamente, y que pues se consume muchísimo en el verano, una bebida exquisita, deliciosa. Y aquí yo tomé un texto porque en el Nuevo Testamento pues no vamos a encontrar las granadas, en el Nuevo Testamento no las vamos a encontrar, pero lo encontramos en el texto del Cantar de los Cantares, ¿no? Cuando dice que 2 cortes de granadas tus mejillas tras el velo, ¿no?
el color rosa. Pues las granadas simbolizan abundancia y fertilidad. Y pues era un fruto muy consumido en la tierra de Israel. Todavía hoy, digamos, se consume muchísimo jugo de granada. Bueno, aquí no me voy a quedar más y voy a los dátiles, ¿verdad? Ya hablábamos de los dátiles y de la miel. Esta es la miel del pueblo de Israel, la tierra que emana leche y miel. Esta es la miel. La miel que se extrae del dátil. Los dátiles, pues quizás aquí en Colombia tenemos zonas donde se producen dátiles, pero yo siempre digo que son unos dátiles muy pequeñitos, muy raquíticos y no tienen ningún jugo dulce, ¿verdad? Mientras que estos dátiles, y los más reconocidos son los de la región de Jericó, son los más apetecidos, y pues los de la parte más desértica, son mielosos, tienen muchísima miel. Entonces, como que se les podría extraer la miel y a lo mejor esto es lo que endulza la vida, la miel de dátil. Los dátiles producen miel, alimentan, nutren, dan energía y se puede extraer la miel también para endulzar otros alimentos. El dátil es símbolo de la vida. Es uno de los símbolos de la vida. Hay varios, el agua pues sería lo principal y otros, el pan nuestro de cada día también es un símbolo de la vida, pero el dátil habla de la posibilidad de vivir. ¿Por qué? Porque la palmera del dátil es muy alta, ¿verdad? Es muy alta y se puede observar desde muy lejos. Y cuando la gente caminaba por horas y horas, sobre todo en las partes más desérticas, hacia el desierto de Judea, el sur, y llegando al desierto del Negev, el ver palmas datileras era, digamos, podríamos decir, era como ver la esperanza, ¿no? Como recuperar la vida. ¿Por qué? Porque donde había palmas datileras, había agua. Se sabía que había agua. Ellas crecen en los oasis, es donde más están, y por eso diríamos el caminante o la persona que caminaba por el desierto sin posibilidad de encontrar agua, al encontrarse con una palmera datilera, recuperaba la esperanza y sabía que encontraría agua y alimento. El alimento, los dátiles, y el agua, pues allí, porque si es un oasis, se encontraba el agua. Jericó es una de las regiones que produce los mejores dátiles del territorio de Israel. A continuación yo voy a presentar una imagen que es muy llamativa y es como tanto la granada, también con la granada hubiéramos podido mostrar algunas monedas, porque estuvieron presentes en monedas sobre todo de la época macabea, la granada. Pero estas de los dátiles aparecen aquí en monedas también de la época, diríamos, más cercana a Jesús. La primera es una moneda pues antigua que nos está mostrando una palma datilera que representa ya al pueblo de Israel. Este es uno de los símbolos que representarían al Estado de Israel, la palmera datilera, la palma datilera. Y la segunda es la moneda que mandó acuñar el emperador Vespasiano en el momento en que su hijo Tito tomó a Jerusalén y destruyó el templo, ¿no? Más o menos se dice que esa es la moneda de ellos para celebrar este triunfo. Por eso en la moneda dice Judea capta, ¿cierto? Es decir, cayó Judea. Judea está cautiva. Y tenemos ahí la palma datilera que representa al Estado de Israel, la mujer que representa al Estado que tiene que estar sumiso y que tiene que estar pues prácticamente bajo el imperio romano. Con ocasión del retorno a Israel, se volvió a acuñar una moneda en el 48 para celebrar lo contrario, la Judea libera. Y en ese caso también está la palma datilera en el centro, un hombre trabajando la tierra y una mujer de pie. Si ustedes quieren, la pueden buscar, la pueden encontrar y ver el simbolismo. Entonces, la palmera, pues está en la moneda. Creo que todavía la moneda de 10 shekeles de hoy en día o algo así, también tiene la palma datilera. Entonces, vean cómo podemos también como hacer relación. Me imagino que lo vieron también cuando vieron la sesión sobre las monedas en la Biblia, ¿no?
y la economía. Es decir, la naturaleza, esto que también nos alimenta y nos nutre, está reflejado incluso en las monedas, ¿no? Sea para bien o sea para mal. En este caso, la primera moneda que vemos para bien, porque representa el Estado de Israel. La segunda, pues para mal, porque está mostrando la caída de Judea delante del Imperio Romano. Pez y frutos del mar. También, no todo es vegetal, no todo es agricultura, podríamos decir. Tenemos también lo que nos ofrece el agua, el mar, y en este caso tenemos los peces. Sabemos que hay diríamos, un catálogo de peces que se pueden consumir, de frutos de mar que se pueden consumir y de frutos de mar y peces que no se pueden consumir o no se deben consumir por aquello de las leyes que dicta el Levítico sobre animales puros e impuros. Si ustedes entran al Levítico, en el capítulo 11 van a encontrar una serie de animales terrestres, acuáticos y aéreos que pueden consumirse, y a la vez los animales terrestres, acuáticos y aéreos que no son aptos para el consumo para el judío, ¿cierto? Que no son considerados puros. Entonces, diríamos que estos peces que tienen escamas, espero que tengan escamas los que coloqué aquí, ¿cierto? Y que tengan aletas, son de consumo. ¿Dónde está el mayor productor, diríamos, de peces? Pues en el mar de Galilea, ¿cierto? De allí es de donde se pesca la mayoría de peces que van a alimentar, que van a ir a la mesa de los judíos. Avanzamos y pues sabemos que la multiplicación de los panes tiene lugar alrededor del lago de Galilea, y que los elementos para esta multiplicación eran panes y peces, ¿verdad? Panes y peces, que sirvieron para alimentar toda una muchedumbre. Hay otros alimentos, ya como que voy yendo como casi para ir cerrando un poquito, ¿cierto? Hay otros alimentos de origen vegetal. Nosotros tenemos habas, lentejas. En el Antiguo Testamento aparecen, en Samuel, en los Jueces. Las lentejas también aparecen en el Génesis, ¿verdad? Entonces tenemos habas y lentejas. Habas que se consumían crudas cuando estaban muy tiernas, ¿verdad? Y ya cuando estaban más duritas, pues se cocinaban. Alcaparras, que nos encantan a nosotros, pues las alcaparras también hacen parte de la dieta judía. Alcaparras. Incluso Abraham es, diríamos, significado o uno de los elementos que pueden servir para hablar de Abraham como especie de metáfora es la alcaparra, porque la alcaparra se adhiere a la roca. La alcaparra no necesita un terreno con tierra muy buena, solo tierra, sino que también se adhiere a la roca y allí produce su fruto. Y tiene una formita que dicen ellos que es una forma de menorá, la flor. Pero dicen que se parece a Abraham porque Abraham también, sin saber a dónde iba, se adhirió al Señor. Como una alcaparra se adhiere a la roca y desde allí puede dar fruto. Las almendras, que hacen parte de la dieta también, de los pasteles, del pan con almendras, de las comidas con almendras. Se le mezclan almendras a muchos de los manjares de la tierra santa. La menta, de la que nos habla Mateo 23, ¿verdad? Que nos habla de la menta, la ruda, el coriandro, el cilantro, es decir, y de otras pequeñas hierbas que pueden también servir para darle sabor a las comidas, ¿no? Las rosas las coloqué acá porque también se consumen rosas y se hacen dulces de rosas, ¿cierto? Agua de rosas, no solo para oler bien, sino que también se consumen los pétalos de rosa, y con los pétalos de rosa se hacen dulces que se pueden consumir. Hierbas y especias. Son muchas. Mateo 23 nos nombra muchísimas, ¿cierto? Nosotros tenemos el eneldo, que sería el hinojo, ¿verdad? El laurel, la mostaza,
de la que se nos habla mucho también en la escritura, la canela, el azafrán, el comino, el coriandro, el ajenjo, el hisopo, la sal. Con algunas de estas, como por ejemplo tendríamos canela y no encuentro otras, y otros, diríamos, se componía el aceite de unción que se empleaba en el templo. El aceite de unción del templo estaba elaborado con algunas esencias tomadas de hierbas de la naturaleza, con aloe. Y si ustedes quieren encontrar cómo se constituía el aceite de unción, podríamos ir al Cantar de los Cantares en el capítulo 4 y vamos a encontrar que se nos describen algunos elementos, algunas especias. Nardo, azafrán, canela, cinamomo, con árboles de incienso, mirra y aloe. Esos son los mejores ungüentos que constituyen el aceite de unción del templo, que lo constituían, el aceite de unción del templo de Jerusalén. Así que también tenemos especias. Pero también se consume, me salté una, yo creo. También se consumen otros alimentos de origen animal, ¿verdad? Nosotros sabemos que se consume mucha carne de pequeño ganado, de ganado pequeño, se dice allá, ¿cierto? La carne de oveja, la carne de cabra, se consume muchísimo. También se consume la carne de gacela, la carne de res, los huevos y los productos lácteos, de manera particular la leche fermentada, que es un alimento que nos viene de los hombres del desierto, ¿verdad? De las comunidades del desierto, de los nómadas, es aprender a consumir leche fermentada, un estilo yogur, diríamos, un estilo yogur, ¿sí? Para consumirlo con otras comidas, ¿no? Se mezcla y se consume. Pues bueno, esta fue como un pequeño recorrido por la comida, diríamos, que aparece en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros estamos leyendo los textos bíblicos que nos hablan de comida, tenemos que pensar que ello corresponde a una cultura propia, a la cultura mediterránea de la Palestina, y que se consume, vuelvo a repetirlo como lo decíamos al inicio, lo que es de la estación del año. Pero también todo aquello que la tierra produce, teniendo en cuenta que entre dentro de la clasificación de puro en cuanto a los animales, que entre dentro de la clasificación de lo puro. ¿Qué más podríamos decir? Que no puede haber, diríamos, comida sin que haya un momento de compartir, de entrar en relación con los otros. Las comidas comunitarias son importantísimas. Por eso se habla de movimientos en la época de Jesús en que las comunidades se reunían con su rabino, eran particulares, parece que la comunidad de Juan hiciera también parte posiblemente de una de ellas, ¿cierto? Y se reunían para compartir la mesa y para alrededor de la mesa discutir sobre temas de la Torá. Eso también tuve la oportunidad de vivirlo presencialmente en Israel cada vez que podíamos participar de una comida de Shabbat con los judíos. No era solamente ir a comer, es que alrededor de la comida se discutía, se dialogaba, se hablaba de Torá. Se colocaba un tema y había una discusión alrededor de la Torá o de algún profeta, ¿cierto? Pero generalmente de la Torá. Entonces podríamos decir que la comida no solamente es alimentar el cuerpo, la comida también es alimentar la vida comunitaria. Eso lo sabemos bien a nivel familiar y a nivel comunitario, y alimentar la identidad de un pueblo. Por eso, como decía hace un momento, cada fiesta judía tiene su menú propio que le ayuda a tomar conciencia a través de los alimentos comprendidos de manera simbólica de lo que se está viviendo y hacer memoria de la historia del pueblo de Israel. Bien, yo creo que
hasta aquí era lo que yo pues había más o menos preparado para esta sesión. Bueno, hermana Ana Francisca, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita, tan provocadora, ¿no? A esta hora de la noche es muy provocativa toda esa exposición, además tan interesante, y creo que hemos logrado el objetivo de lo que hemos querido nosotros a través de cada una de las conferencias, y es como a través de estos temas propuestos tan provocadores eh, se puede recorrer el texto bíblico. Se mete uno en el texto bíblico, lo recorre, lo saborea de una manera diferente, y digo saborea no solamente refiriéndome a que hoy trabajamos comida, sino los distintos temas que hemos trabajado nos permiten ciertamente saborear el texto de una manera particular, diferente, no convencional, pero a la vez nos dan muchas luces, porque lo que hemos tocado son temas que están en el texto bíblico, que ahí están. Hace unos años a mí se me invitó de Costa Rica, de la Universidad Bíblica Latinoamericana, hay una revista que tienen de Biblia, a hablar acerca de la comida en los libros proféticos. Ya estaba enfocado ahí. Y el trabajo que hicimos fue específicamente sobre la comida usada como metáfora en el texto, en el caso de los profetas. Es que es muy interesante cómo en los libros proféticos la metáfora, la comida es metáfora. Amós ve unas visiones, Joel habla también del alimento. Bueno, casi que todos los profetas se tienen que meter con comida, pero la mayoría de ellos lo hacen a nivel metafórico. Entonces son temas que nos permiten adentrarnos, tocar el texto, saborearlo de una manera muy particular, muy diferente. Yo quisiera, hermana Francisca, a ver si usted nos puede profundizar en dos preguntitas muy particulares respecto al tema que usted ha planteado. La primera pregunta que quisiera hacerle es con relación a los pueblos, llamémoslo así, los paganos, que el paganismo, la palabra pagano no es realmente propia del texto bíblico, pero fue un concepto que se crea en el cristianismo. En el Antiguo Testamento eran sencillamente los extranjeros, el pagano era el extranjero. O los goim. Ajá, sí, en el Nuevo Testamento van a ser los gentiles. Pero, ¿cómo el pueblo hebreo entra en esa relación? Porque usted misma lo planteó ahí en algún momento, acerca de los animales impuros y acerca de esas comidas que eran prohibidas, pero eran comidas que muchas de ellas, no siempre, no todo, y no todos los pueblos, pero algunas de las comidas sí las recibían otros pueblos, no era problema para ellos. Luego, ¿cómo va a ser esa situación en el pueblo hebreo? Vemos, por ejemplo, el caso de Daniel, que Daniel dice, no, yo prefiero no comer esas cosas del rey, y ese concepto también de el animal impuro, que aunque, como usted lo planteó, aparece ahí en la ley, en la ley y la revelación sinaítica. Sin embargo, es interesante que, por ejemplo, cuando Dios le ordena a Noé subir los animales al arca, le dice animales puros y animales impuros, aunque la ley ahí todavía no existía. Entonces, ¿cómo va a ser la relación del pueblo hebreo con los alimentos, si podemos llamarle así, o esas comidas que puede ser que sean sabrosas, ricas, pero no, el pueblo hebreo no le es dado acercarse a ellas? Y el pueblo hebreo vivió siempre entre pueblos extranjeros y tuvo relación mucho con ellos. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo del pueblo con relación a esas comidas que para ellos no son santas? Pues a mí me viene en este momento a la mente las palabras de un rabino también, con quien nos relacionamos de manera particular en París. Entonces él nos decía, o cuando conversábamos, él decía, es que el puerco, el cerdo es lo más rico que puede haber, es delicioso, es exquisito, ¿no? Algo así. Es decir, no es porque, diríamos, porque es prohibido para nosotros que otros no lo puedan aprovechar. Si a otros les hace bien consumirlo, que lo consuman.
pero nosotros nos atenemos a lo que nos dice la Torá. Y la Torá nos es dada para que el pueblo no perezca, ¿cierto? Entonces, por ahí podríamos encontrar ya como una línea, no perezca, sino para que el pueblo viva. Siempre nos decía eso, para que el pueblo viva, el pueblo no perezca. Y si el pueblo judío desde esta perspectiva lee los mandamientos que le prohíben, las prohibiciones alimenticias, es un pueblo que está trabajando su propia protección, su vida, su vida. Entonces, diríamos que el no consumir algunos animales es también pensar en la especie humana, diríamos, o en la especie judía, o en el grupo judío, en la comunidad judía, en que él sobreviva, ¿no? En la sobrevivencia de este pueblo. No porque, diríamos, no porque lo prohíba la Torá, es que sea malo. La Torá lo prohíbe, ¿por qué? Porque quizás, y es lo que se ha pensado y en muchos estudios que se están haciendo del Levítico se va por ese lado, porque los animales excluidos eran utilizados en algún culto pagano. Y ya lo decía yo con relación al cerdo y también con relación al perro de la diosa Gula, ¿verdad? Puede ser por ahí. Hay muchas búsquedas, pero lo que sí es cierto es que Israel establece unas leyes que le permiten mantener la salud de su pueblo. La salud de su pueblo. Y por ahí si uno lo ve, uno dice, es interesante. Los extranjeros que habitan en medio de Israel son también invitados a la mesa judía. No son excluidos de la mesa. ¿Cierto? No son excluidos de la mesa. Y nosotros vemos todo el tema de inmigrantes y extranjeros, cómo es de interesante en el Antiguo Testamento. Porque ellos no son excluidos de la mesa, como tampoco son excluidos de algunas celebraciones litúrgicas. Entonces diríamos que quien viva en el pueblo de Israel puede participar también de su mesa, puede compartir su mesa. Y eso es interesante. Yo me acuerdo de haber sido invitada muchas veces a compartir la mesa judía, pero cuando ellos venían a nuestra casa, ¿cierto? Ellos se sentaban muy decentemente y decían, de esto no puedo comer, de esto sí voy a comer. Y uno lo respetaba. Y nosotros diríamos, esa fue una experiencia muy bonita en Jerusalén y es tratar de entender lo que come el uno y lo que come el otro. Porque es también eso es la convivialidad. Y si yo voy a invitar a mi mesa a un judío y a un musulmán, pues no voy a servir cerdo, ¿cierto? ¿Por qué? Por respeto a ellos. Así como ellos también, por respeto, pues no me van a obligar a mí a comer lo que yo no puedo consumir. Pues no sé si esto puede responder un poco a la pregunta, pero diríamos que este es, como diría, el respeto al otro y a la vez la inclusión de los que pueden entrar también en mi mesa. Qué bonita esa comprensión de la Torá en la línea no de prohibición. Y entonces yo me abstengo de esto porque es prohibido, simplemente por la idea de que es prohibido. Quizá de alguna manera ese concepto es el que ha llevado en muchos momentos a vivir la fe más bien desde una perspectiva muy religiosa, ¿no? Se hace o no se hace por temas simplemente de prohibición, como lo diríamos convencionalmente, la religión me lo prohíbe, sí. Pero esa comprensión de la negación en términos de más bien del beneficio, que termina entonces no siendo una negación, sino una disciplina. Entonces esto no lo hago es por disciplina. No es una negación que me... Perdón. Ahora me viene a la cabeza el texto de lo impuro en los evangelios, ¿verdad? No sé bien exactamente ahorita para ir a buscarlo, pero cuando dice que lo que viene de afuera no es lo que nos hace impuros, sino lo que sale de adentro. Ese texto bíblico. Y a Jesús lo critican porque come sin lavarse en las manos y porque comen todo, de todo, mejor dicho, lo que llegó, ¿verdad? Y entonces, haciendo el análisis, por ejemplo, de ese texto, no hay en la Torá, no hay un texto que diga
cómo se tienen que lavar las manos, ni hasta dónde se deben lavar las manos, ¿no? Que es del dedo hasta el codo, diríamos en la época del Nuevo Testamento. No hay un texto que diga cómo se deben lavar las manos, ni cómo deben lavar las ollas, ni los platos. Entonces, Jesús nos lleva como a lo esencial. Él dice, es que no son las normas humanas los que nos van a regir, digamos, que vienen de rabinos, podríamos decir, sino es la Torá. Y la Torá es sabia. Y la Torá es sabia, la Torá es muy sabia. El Pentateuco, hablando en nuestros términos, ¿cierto? Es muy sabio y va acompañando el pueblo judío. Fijémonos bien que, por ejemplo, el rango de puro e impuro es para los animales. O sea, los animales son o puros o impuros. Los como o no los como y punto. ¿Cierto? Son puros o impuros. Pero yo, como persona, yo puedo pasar por etapas o estados de impureza y de pureza. Si yo, por ejemplo, supongamos que toqué un cadáver y me hice impura, yo tengo la posibilidad de retornar por un rito, por una, diríamos así, por una forma, a ser pura de nuevo. Pero los animales sí están catalogados. Estos son puros, estos son impuros. ¿Los tienen aquí anotados? Pues ahí sí, entren en la disciplina, ¿cierto? Entren en la disciplina y piensen sobre todo que lo que queremos preservar es a la comunidad. Muchas de las reglas de pureza e impureza tienen que ver con la preservación de la especie, de la comunidad. Y cuando eso lo entendemos, pues nosotros queremos es el bien de todos. Y por el bien de todos nos abstenemos. Muy bien, excelente. Hermana, ¿y cómo al llegar el Nuevo Testamento, es decir, ya la cristiandad, más bien, veámoslo de esa manera, donde tenemos una cristiandad que nace en el judaísmo, pero que muy rápidamente salió del judaísmo? Porque si bien es cierto, los primeriticos cristianos son judíos, digamos así como que la segunda generación de cristianos ya no son judíos. El evangelio de Pablo es un evangelio que llega al mundo conocido en aquel momento, que está fuera del pueblo judío. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo se puede entender en esa cristiandad sobre la base de lo que estábamos viendo, de una prohibición era en términos del cuidado del ser humano, y ahora llegamos a un cristianismo que no está bajo la prohibición de la Torá, pero que sí tiene que tomar conciencia de ese cuidado personal, ¿no? Sí. Que al punto que, por ejemplo, el mismo Pablo habla en el momento de abstenerse de sangre, un texto un tanto ahí como complejo, pero sí la importancia de estar en el cristianismo, más que la prohibición, el cuidado. ¿Cómo se va a ver esta relación? ¿O si la podemos ver en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, digamos que las prohibiciones principales que va a haber en el Nuevo Testamento, ya cuando vamos acercándonos a Juan, ¿cierto? En el Apocalipsis aparece también, y en Pablo sería esto de las comidas ofrecidas a los ídolos. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? Es decir, si esto está en relación con un sacrificio a un ídolo, mejor abstengámonos. Para no escandalizar, diría Pablo, ¿cierto? En el caso de Pablo es para no escandalizar. O sea, esa comida en sí no es mala, es carne, la comida vendida en el mercado que salía de los lugares de sacrificios rituales, ¿cierto? Es carne, se puede comer, pero para no escandalizarnos y no darnos pie a desviarnos, pues mejor abstengámonos. Y yo me quedaría con la frase de Pablo que dice, todo me es permitido, pero no todo es conveniente. Todo me es permitido, pero no todo es conveniente. Me es permitido tomar vino, pero no embriagarme hasta perder la cabeza, ¿cierto? Y nunca, digamos, el cristianismo no nos va a poner límites, pero Pablo sí nos coloca un límite ahí. Diríamos, si tomamos las palabras de Pablo, Pablo nos pone un límite, y el límite es, todo lo puedo, todo me es permitido, siempre y cuando esto no altere qué, no perjudique ni mi vida, ni la vida de la comunidad, ¿cierto? Porque pues no solamente la comida, también es otro, el velo, pónganse el velo, quítense el velo. A Pablo yo creo que ni le importaba si teníamos velo o no velo, pero no peleen por el velo.
¿sí? No armen toda una pelea por si se ponen velo, se quitan el velo. Entonces, pónganse el velo y punto, ¿cierto? Entonces, diríamos, algo así la comida, o sea, todo lo podemos consumir. Y ya con la visión de Pedro también vemos que todo lo podemos consumir. Todo es bueno, pero puede que no todo sea para mí que aprovechable, para mí, para la comunidad. Entonces, lo que dice Pablo, todo me es permitido, pero tiene que haber también un cierto límite, ¿no? Un límite. Porque pues la comida es buena, pero la comida también tiene un límite. Y el texto del Eclesiástico que nos invitaba a leer lo dice, no comas hasta quedar que ya no puedes más, porque no vas a dormir, dice el Eclesiástico, y vas a tener vómitos y diarreas, ¿cierto? Y te vas a tener que levantar en la noche. Entonces uno dice, miren cómo es de sabia la escritura. El Eclesiástico lo dice clarito. O sea, Sí. todo me es permitido, pero no todo es lícito, no todo es bueno. No sé si esto puede responder. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos ese margen de libertad, ¿no? Somos digamos, tenemos una libertad muy grande para el consumo alimenticio. En nosotros no hay nada que digamos, esto para los cristianos está prohibido comerlo, no. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, en la casa de Abraham, de la que yo hablaba al iniciar, pues los cocineros eran o judíos o musulmanes. Y a veces nos regalaban los cristianos un pedacito de cerdo, ¿cierto? Los cristianos allá del lado de Belén nos traían un pedacito de cerdo o algo así, porque había criaderos de cerdos. Y nosotras teníamos que subirnoslo por allá donde vivíamos y allá comérnoslo, pero ir a pedir prestado un cuchillo a la cocina, todo eso tocaba con toda un montón de rituales para pedirlo, llevárselo. Y hermana, ¿usted va a cortar? ¿Qué va a cortar? No, yo lo necesito, pero para no decir mentiras, entonces no, mejor tocaba comprar un cuchillo y tenerlo guardado allá. ¿Por qué? Para no herir tampoco diríamos, la vida del otro, ¿no? Su religiosidad, con mucho respeto. Y nosotros convivimos 3 religiones en esa casa. Y pudimos comer juntos. Entonces, sí, la comida, aunque no se separe, porque tenemos algunas prácticas propias de cada comunidad, ¿cierto? Creyente, la comida también nos une. También nos une, pero hay que encontrar aquello que propicia la unidad. El pan y el vino, sin duda, serán siempre los elementos comunes. Y todo lo que sea a nivel, digamos, de hierbas, de frutos, ¿cierto? A nivel agrícola. Nuestro problema casi siempre es a nivel de la carne animal. Sí. Ahí es donde está el problema. Qué interesante cuando el mismo Pablo en Romanos 14 refiere 2 tipos de cristianos, ¿no? El cristiano, como lo llama él, el débil en la fe, y plantea que el débil en la fe es aquel que le pone atención a las comidas, a las bebidas, y a los días, al vestuario, pero cuando habla del que es fuerte en la fe, no dice Pablo que es el que come lo que quiera, sino que va a decir el que no lastima al otro con su comida. Qué interesante, qué bonita esa manera de percibir justo lo que tú estás planteando, porque claro, es lícito, pero si tu comida, y lo dice Pablo, ahí hace daño al otro, es tropiezo para el otro, pues absténgase. ¿Cuál es el problema? Yo pienso que la parábola del rico Epulón, que le llamamos Epulón, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero que leamos el nombre de Epulón es porque Epulón quiere decir comilón. Del rico que come y come y come hasta hartarse, y el pobre que no come. Esa parábola es muy diciente. Muy diciente. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, normalmente, la tradición dice que siempre se debe preparar de más para el pobre. Como decían nuestros papás, ¿verdad? Eche una papita de más, que esto es por si alguien llega. Pero siempre había que esperar a que alguien tocara la puerta, a que alguien llegara un necesitado. Y cómo este hombre, digamos la parábola, por eso la parábola es tan interesante, porque a veces nos quedamos solamente diciendo que Lázaro por ser pobre pues se fue al cielo, y el otro por ser rico se fue al Sheol, o al digamos allí donde arde el fuego, ¿verdad? A esa parte, no tanto al Sheol, sino a la ajena. Entonces,
uno diría, no, el gran pecado es el no haber abierto la puerta para que entrara el necesitado, que es lo que el judaísmo normalmente hace. Esperar que llegue el otro para partir el pan también con el necesitado. O sea, siempre hay un lugar. Y ahí me viene a mí a la memoria. Yo hago relación con lo que dice el texto bíblico y lo que se vive en Israel, ¿verdad? Los sábados, los viernes en la tarde, cuando inicia el Shabbat, hay un rabino, no sé si todavía siga, pero en mi época, todos los viernes salía a la explanada del Muro de las Lamentaciones a esperar ahí quienes no tenían, a los que no tuvieran dónde ir a celebrar el Shabbat, para llevarlos a su casa. Qué bonito. Y nosotras, o yo, por lo menos yo era muy fanática de ir a muchos lugares, porque yo decía, uno no puede aprender si no vive, digamos, en estos espacios, en estos contextos, ¿verdad? En esta cultura. Y yo iba seguido allá donde él. Y había comida para todos. Y llegaban todos los peregrinos que querían celebrar un Shabbat, que querían saber qué era un Shabbat, les abría la puerta, pero también a los pobres que llegaban a celebrar el Shabbat. Es decir, el que no tiene a nadie con quien celebrar tenía la posibilidad de ir donde él. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces uno dice, esa es una mesa litúrgica verdadera, la que le abre la puerta al extranjero y al necesitado. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Pues, hermana Francisca, nos hemos deleitado con esto y de mi parte quisiera que siguiéramos conversando. El tiempo se nos ha pasado y ha sido muy lindo. Quiero agradecerle de manera muy profunda y muy especial su generosidad, su amabilidad, su disposición a compartir este espacio. Y bueno, a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de estas conferencias, agradecerles también la presencia. Estamos ya cerrando el ciclo. Nos queda una conferencia dentro de un mes. Quisiera pelear a Juan David si nos comparte por allí la pieza gráfica para la próxima conferencia que tenemos en el mes de noviembre, y entonces invitar a todas las personas que nos han estado acompañando para que pues se preparen para esta conferencia que será la última de este año. Será la conferencia en la cual estará como invitado José Andrés Sánchez, licenciado en Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico de Roma y doctor en Biblia de la Universidad de Vitoria, en España. Así que estaremos con esta conferencia sobre los textos proféticos del segundo milenio antes de Cristo y del profetismo bíblico. Así que cordialmente todos invitados. Y bueno, con esta conferencia estaríamos cerrando el ciclo de este año y confiando en el Señor, preparándonos para poder ofrecer un tercer ciclo el próximo año, que es algo que está en proceso de elaboración, de trabajo, y que oportunamente les daremos a conocer a todos los que han estado en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por la presencia de todos. Hermana Ana Francisca, una vez más, muchas gracias. Que Dios le bendiga y esperamos volvernos a encontrar una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. ¿Quieres estudiar Biblia a nivel profesional? En Uniminuto encontrarás la carrera profesional en Ciencias Bíblicas, que te permitirá conocer su historia, su teología, su composición, pero sobre todo el mensaje que tiene hoy para nosotros. Anímate a estudiar y conviértete en profesional en Ciencias Bíblicas. Inscríbete ahora.